¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Es una jornada especial, una jornada de reflexión, de análisis y al mismo tiempo que nos proyecta hacia adelante en función de las definiciones que va a haber que tomar. Y los incluyo a todos, nos incluyo también. ¿Por qué? Bueno, porque es relevante lo que se va a terminar decidiendo de aquí en adelante. Ya lo vamos a estar analizando en instantes nada más, pero lo cierto, lo concreto es que después de esa masiva movilización de distintos sectores de la sociedad en lo que fue el Día de la Democracia, en lo que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, esa especie de manifestación, ¿no?, tan explícita de la voluntad de un sector de la sociedad que quiere estar presente en una jornada festiva como lo es el Día de la Democracia, pero que además, sin ninguna duda, le llevó al gobierno, creo yo, el compromiso de ratificar lo que es un pacto al cual hizo referencia no solamente el presidente de la Nación, también hizo referencia la vicepresidenta, y además si uno estudia en detalle cómo fue el mensaje de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil y esperemos futuro presidente de esa misma república, bueno, realmente en todos los mensajes estuvo implícito la mención a la importancia, lo fundamental que es vivir en democracia. Al mismo tiempo, y este es el eje del comentario en este arranque del programa, lo que quiero mencionarle es que en gran medida la génesis de los mensajes, pero sobre todo el foco, estuvo puesto en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y usted va a decir, bueno, pero ¿cuál es la relevancia, cuál es en todo caso la relación que se puede establecer entre el acuerdo o no acuerdo con el Fondo Monetario, la situación delicadísima que enfrenta la República Argentina en términos de lo que es su endeudamiento, sobre todo en divisas, y al mismo tiempo el ciclo democrático? Bueno, creo yo que esto ha sido uno de los emergentes más importantes del mensaje del último día viernes. La relación que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estableció taxativamente entre los ciclos democráticos, los ciclos donde se va interrumpiendo, lamentablemente, justamente el ámbito de la democracia, la irrupción de los gobiernos de facto, la irrupción, uno podría decir, poniendo un común denominador, de los sectores conservadores en la Argentina desde hace muchísimas décadas, que lo que buscan permanentemente, y creo que esto uno lo puede ratificar y lo puede reafirmar, es la imposición de determinadas políticas de carácter económico, políticas regresivas, políticas que excluyen a las grandes mayorías, y quiero compartir con usted ese primer mensaje fundamental para el recorrido de nuestro programa. Escúchela a la vicepresidenta hablando de qué pasa cada vez que interviene un gobierno conservador, endeuda al país y después otro gobierno tiene que hacerse cargo. En el 2001, también a otro presidente radical, el fondo le soltó la mano y vino la crisis del año 2001. Pepe, Lula, se deben acordar, con 5 presidentes en un día. La verdad que deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario, porque los 2 presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. Despabilense, muchachos. Bueno, este mensaje de Cristina Fernández de Kirchner tenía lugar, yo le diría, apenas algunas horas después de que se conociese el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Claro, uno podría pensar que pasó desapercibido, porque en medio de la festividad, la efusividad de amplios sectores de la sociedad que se habían manifestado en el ámbito de esa hermosa Plaza de Mayo, uno tenía la tentación de prestar más atención a estos mensajes que a lo que decía el comunicado del fondo. Sin embargo, lo que quiero proponerle como una lectura adicional es que las palabras de Cristina Fernández de Kirchner eran ya una respuesta a ese comunicado que había dado a conocer el Fondo Monetario apenas algunas horas antes de que se diesen estos mensajes en Plaza de Mayo. ¿Y qué decía el comunicado del Fondo? Mire, se lo voy a hacer muy sintético, muy sencillo. De un lado decía, la verdad que la Argentina está sorprendiendo porque está creciendo por encima de lo que esperábamos. Y de alguna manera también vemos bien que se está exportando mucho más que lo que se venía haciendo en los últimos años, al margen de una pequeña mención a propósito de lo que era que el Gobierno Nacional tenía políticas para
impulsar, si se quiere, el acceso a derechos de las grandes mayorías. No lo decía de esa forma, por supuesto, decía que en función de lo que era la recuperación económica había detectado mejoras de condiciones sociales y laborales con las cuales el Fondo Monetario, en principio uno entiende, estaba de acuerdo. Esta era una parte del mensaje. Sin embargo, inmediatamente después a esa especie de felicitación en torno al crecimiento, a las exportaciones, venía cuál era el eje del programa del Fondo Monetario y qué es lo que estaba buscando en esa negociación. Y claro, uno dice, bueno, ¿y ahora con qué me voy a encontrar? Mire, se lo hago corto, se va a encontrar con lo mismo de siempre. Y esto es lo más grave, se va a encontrar con lo mismo de siempre. ¿Qué decía el fondo? Bueno, que sería deseable un camino para la Argentina en términos de la reducción del déficit fiscal, pero sobre todo de la asistencia monetaria para financiar ese déficit. ¿Qué significa en criollo? Significa, señores, dejen de imprimir tanto con el Banco Central y sobre todo empiecen a bajar ese déficit que tiene la Argentina en este momento. ¿Alguna otra cuestión vinculada con las tasas de interés? ¿Qué dice el fondo? Tiene que haber en la Argentina tasas de interés que sean positivas en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que uno le saca la inflación y a eso hay que ponerle algunos puntos más por encima una tasa. Por ejemplo, para hacérselo fácil, una tasa del 55-60% anual. La pregunta es si es viable un país con una tasa del 60% anual. Hay otras cuestiones que marca el fondo. Habla de una coordinación entre precios y salarios y uno ya sabe que está poniendo en foco en los salarios, ¿no? Porque coordinación de precios, el fondo podría ser mucho más taxativo, decir, bueno, esperamos que el gobierno implemente en materia regulatoria de los precios alguna política activa. Y sin embargo no lo marca. Lo que marca es el tema salarial. ¿Qué significa esto? Que los salarios vayan acompasados a lo que es la inflación, o en todo caso uno podría pensar hasta por debajo de la inflación, porque si bien el fondo dice la inflación es multicausal, esta es una gran victoria de la heterodoxia, al mismo tiempo lo que dice es atención con la evolución de los salarios. Bueno, ¿cuál es el común denominador de lo que propuso el fondo el día viernes, el mismo día que se hizo la movilización a Plaza de Mayo? Lo que propone el fondo, y yo también acá le hago la traducción, es recortar las posibilidades del Estado. Si el Estado tiene posibilidades en términos económicos, hay una parte que es financiera. Y esa parte financiera tiene que ver con la emisión de pesos, obviamente. Es decir, si está endeudado en dólares, el Banco Central no puede emitir dólares, puede emitir pesos. Y eso genera muchas veces reactivación económica. Una tasa de interés en términos reales, yo le diría en la línea de la inflación o por debajo, siempre estimula que sean muchas las familias, que sean muchas las empresas, las pymes que tomen un crédito. Y sin embargo, el fondo lo que dice es, no, tenés que poner las tasas por encima. Y yo podría marcarle más cosas. Yo tomé unos apuntes pensando un poquito. El fondo le pide a la Argentina que tenga una política activa de acumulación de reservas. Es decir, si te llegan dólares, guardátelos en las reservas porque obviamente me vas a tener que pagar a mí en algunos años y no los uses ¿para qué? Y bueno, por ejemplo, para financiar la importación de maquinaria, la importación de bienes de capital, de insumos, bueno, de todo eso que uno entiende que es parte del proceso de reactivación económica. Esto es lo más grave. Esto, lo que yo le estoy marcando, es lo más grave. Lo más grave es, el fondo acerca un mensaje, en ese mensaje dice, bueno, estamos recién en el comienzo de la negociación y que lo que les estoy proponiendo es, puntos suspensivos, más de lo mismo. Más de lo que ya no ha funcionado nunca en ninguna parte y tampoco ha funcionado en la República Argentina. Hay otras cuestiones. ¿Cómo se negocia con el Fondo Monetario? Mire, escúchela también a la vicepresidenta hablando de este tema. Al que no se la soltaron fue el que vino después de nosotros. A ese le pusieron toda la tarasca, 57.000 millones de dólares, para que pudiera ganar las elecciones. Usted sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se lo llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Bueno, esa es una respuesta a lo que planteaba el Fondo Monetario algunas horas antes nada más. ¿El fondo qué le decía al gobierno nacional? Señores, cada dólar que entra ustedes lo guardan. Y si tienen que defender eso con una devaluación, lo tienen que defender. Los dólares se quedan en las reservas del Banco Central. ¿Qué le respondió la vicepresidenta a lo que ustedes escuchaban allí? ¿Qué dólares hay?
y que en todo caso habrá que ver cómo hace el gobierno nacional para tratar de hacerse de esos dólares. Una forma es tener y ser superavitario en el comercio exterior, que te queden más dólares de este lado cada vez que vos exportás más. Pero ahí la pregunta, y con esto cierro, es lo siguiente: ¿acaso el Fondo Monetario no ganó ya en la Argentina? ¿Acaso que estemos discutiendo esto y no estemos discutiendo algunas otras cuestiones que son centrales en la vida de los argentinos no implica que el expresidente Macri ya ganó? ¿No implica que ya ganó, que estemos enfrascados en una negociación donde, como somos los deudores, siempre tenemos las de perder? Donde lo que se busca inexorablemente es el recorte de los márgenes de acción que tiene un Estado, que no son muchos, son bastante pocos, por cierto, pero donde el fondo nuevamente vuelve a atarle a la Argentina las manos en términos de las herramientas que tiene para poner en marcha el país. Y no la tiene fácil el gobierno nacional, y no la tiene fácil. Además de esto, otra cuestión que a mí me parece central y que quiero dejar planteada y que por supuesto es muy difícil, es que no necesariamente el crecimiento económico que tiene la Argentina, y le voy a decir esto, derrama, y me hago cargo del término, derrama en el bienestar de los argentinos. Como queda en evidencia, la Argentina crece a una tasa de entre el 9 y 10% este año. Sin embargo, uno no ve en la calle, uno no ve en las cifras de consumo, uno no ve en general en ninguna de las cifras que uno podría tomar como pulso de lo que es la evolución del poder adquisitivo de las familias en la Argentina, que ese crecimiento se haya trasladado. Uno no lo siente, uno no lo ve. ¿Y qué es lo que pasa en el medio? Bueno, la política de precios, el sistema de precios. Evidentemente hay algo allí que no está funcionando. Por eso la propuesta esta noche es hablar de la microeconomía. La macro está ahí, es parte de la negociación. Pero ¿quién habla de la microeconomía? ¿Quién habla de la mesa de los argentinos? ¿Quién habla de los alimentos? ¿Quién habla de los salarios? ¿Quién habla de cómo vamos a hacer para bajar la inflación? Porque eso generaría que esa maquinaria donde el crecimiento económico debiera trasladarse al bienestar de los argentinos, bueno, y que hoy no se está dando, empiece de alguna manera a tender puentes. Crecimiento no es desarrollo. Y crecimiento y desarrollo no necesariamente es una mejora en términos de la calidad de vida de los argentinos. De eso es también de lo que el propio Fondo Monetario, debiera estar hablando. ¿Qué hay en el medio? Bueno, hay varias cuestiones, los monopolios que funcionan en la Argentina, los oligopolios y sobre todas las cosas este llamado de atención. Si algo tiene que rescatar el gobierno de esta negociación con el Fondo Monetario es no perder la soberanía en términos de la decisión. ¿Por qué yo le decía que el expresidente Macri ganó en la Argentina? Porque lo que buscó es el chantaje permanente de algo que lo tenemos instalado ahora. Hay una oficina del Fondo Monetario en el Banco Central de la República Argentina. Entonces, en función de eso, es importantísimo tenerlo presente. Nosotros no podemos dejar que de aquí en adelante, durante los próximos 10 o 15 años, un gobierno, cualquiera sea, de cualquier extracción política, tenga que consultarle permanentemente al Fondo Monetario qué es lo que va a hacer en materia económica para incluir a los millones de argentinos que hoy están fuera del sistema. Esa es la clave y esa es la pregunta. Rápidamente vamos a ver un pequeño informe de lo que fue la jornada del viernes.